días a todas y todos. El día de hoy vamos a trabajar en este videíto la última parte que nos queda de la transversalización del enfoque de género como estrategia para la incidencia política en la economía solidaria. Entonces, este es nuestro tercer módulo y la idea es que en los módulos anteriores hemos revisado primero el concepto de género, entendido que es un concepto relacional, que es amplio, y luego hemos ido avanzando hacia mirar una experiencia, una lectura desde una epistemología feminista, una forma de saber que va a reconocer otras formas de generar conocimiento desde la experiencia de las mujeres. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a avanzar desde estas dos etapas ahora a entender cómo podríamos en el ejercicio de las políticas públicas instalar este enfoque de género. Entonces, lo primero es como recordar de nuestra primera parte que el problema no es la diferencia. Y aquí ponemos esta frase que hace 150 años ya aproximadamente la hubiese dicho Rosa Luxemburgo, que el tema, este trabajo que estamos haciendo, tiene como objetivo generar un mundo donde seamos socialmente iguales, ¿ya? A pesar de nuestras diferencias, y por eso humanamente diferentes y totalmente libres. Es importante detenernos en esta frase, porque el sentido que tiene justamente tiene que ver con rescatar la diferencia. No es un problema que seamos diferentes, hombres, mujeres, que tengamos diferentes expresiones de género, que además también tengamos una orientación sexual, es decir, nos enamoremos independientemente de personas, digamos, ¿no? ¿Cierto? Eso no es relevante, esas diferencias al contrario nos enriquecen, que seamos de diferentes orígenes, diferentes colores, nacionalidades, ¿cierto? Tengamos muchas lenguas, eso nos enriquece. El problema es cuando estas diferencias se traducen en formas de discriminación. Entonces, ahí es donde tenemos que poner la atención en cómo generamos un mundo donde todas estas diferencias tienen igual peso a la hora de tomar las decisiones, ¿ya? No existe ninguna que importe más que la otra, ¿cierto? Y eso, al mismo tiempo, es lo que nos posibilita el ejercicio de la libertad, de la autonomía, de la soberanía, ¿ya? Entonces, ese es el primer principio que no hay que olvidar. Segundo principio, y segundo elemento que también queremos agregar, que cuando miramos el mundo desde estos ojos violetas, nosotros vemos la economía de una forma amplia, ¿ya? Así como veíamos que la forma de producción de saberes también puede ser amplia, no solamente a través de los textos, de las escrituras, también podemos representar el mundo y cuestionar el mundo a través de los tejidos, del arte, de las diferentes formas del arte, y lo hacemos cotidianamente, y eso es lo que le da riqueza a nuestras culturas. Asimismo, cuando nosotros miramos la esfera económica, tenemos que entender que la esfera económica no se va a reducir solo a aquello productivo, a ese espacio productivo, ¿ya? Lo que se transa en los mercados, lo que está mediado por el dinero, sino que también dentro de la economía, para que esta producción funcione, ¿cierto? También hay muchas otras actividades que son parte de la economía, pero que tienen que ver con la esfera de lo reproductivo. Es decir, para que alguien pueda salir a trabajar todos los días en este mercado donde está mediado, donde le van a dar un salario, esa persona tiene previamente que resolver necesidades básicas para sostener la vida, ¿ya? Las primeras necesidades básicas para sostener la vida que le tocó resolver es sobrevivir, porque todos nacemos pequeñitos, sin capacidades de autocuidado. A medida que vamos creciendo, vamos generando estas capacidades de autocuidado. Entonces, siempre en una primera etapa tendría que haber una persona que nos cuidó cuando no éramos capaces de autoalimentarnos, ni de gestionarnos las cosas básicas para vivir. Y eso es lo que vemos
en esta esfera de los cuidados es donde vemos que principalmente han sido las mujeres las que han dedicado su tiempo, ¿ya? Entonces va a aparecer otra dimensión que tenemos que incorporar, que es la dimensión del tiempo. En economía podríamos decir, por un lado, quisiéramos tener, o hay gente que quiere tener más dinero, porque dice el dinero es escaso y me permite acceder a bienes de consumo, ¿cierto? O servicios. Sin embargo, eso no es todo, porque el otro recurso muy escaso que tenemos en la vida es el tiempo. Y el tiempo sí que es inapropiable. No podemos recuperar después esos años que perdimos, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante poner atención a la importancia que va a tener el tiempo que destinamos para la realización de actividades y tenemos que darle un valor económico, ¿ya? Si bien muchos de los trabajos de cuidado no son remunerados porque se dan en el espacio de la familia, de los afectos, o de los amigos, de las redes de amistad, sin embargo, son parte que posibilitan que tengamos una economía, que nos desarrollemos en la vida y que generemos un buen vivir, ¿ya? Los cuidados, no solamente las mujeres los realizamos en la primera etapa de la vida, cuando cuidamos a nuestros hijos o cuidamos los hijos de otras mujeres, sino que también los vamos a realizar para la gente que ya está en edades más avanzadas o las personas que no son autovalentes. Y también vamos a encontrar que ahí mayoritariamente son mujeres quienes desarrollan esas tareas. Incluso más, cuando lo vemos en el espacio de lo productivo y vemos que algunas de estas tareas de cuidado también son monetarizadas, también encontramos mayor presencia de mujeres en este tipo de oficio. Entonces, cuando hablamos de ponernos entonces los anteojos de género, vamos a tener que observar aquello que es productivo y aquella dimensión que es reproductiva. Y esto para las políticas públicas va a ser muy importante, porque transversalizar la política de género, incluir esta mirada que les digo feminista, e incluso más podríamos agregarle ecofeminista, ¿qué va a significar? Y aquí es lo que estamos hablando, poner la vida en el centro. Cuando nosotros ponemos la vida en el centro, entonces nosotras estamos poniéndonos estos anteojos de género, porque la vida, como les decía, no solo tiene que ver con los aspectos monetarios de la vida, sino que también tiene que ver con todo el ámbito de la reproducción. Y acá el ámbito de la reproducción se nos amplía, es como que crece, porque la reproducción no solamente es de nosotras, las personas, ¿cierto? Sino que también tiene que ver con el cuidado y la reproducción de la naturaleza. Y ahí es donde entra esta dimensión ecofeminista, que quiere decir, no solamente me va a importar mi familia, sino que también, y primero, antes que nada, me va a importar la naturaleza, donde nos desarrollamos, que es una gran cultura de la cual nosotras somos parte, ¿ya? Entonces, por eso va a venir el cuidado por la semilla, el cuidado por el agua, el cuidado por guardar, ¿cierto?, ciertas culturas de alimentación, el cuidado por guardar cierta diversidad de especies. En el fondo, pensar ya no solamente en nosotros como seres individuales que están consumiendo, ¿cierto?, de este planeta, sino como nosotras parte responsable del cuidado y el sostenimiento de ese planeta, ¿no? Entonces, eso sería agregar ahora además una mirada ecológica y feminista de trabajo para las políticas públicas. Y acá, entonces, ¿pero cómo incluyo esta mirada de transversalización de género en las políticas públicas? Primero, lo importante es no perder de vista estos objetivos que les acabo de mencionar.
esta dimensión reproductiva de la vida, ¿ya? Y lo importante es que cuando vamos a hacer el proceso de transversalización, también seamos respetuosas con los procesos, las instituciones, los programas, la historia que existe al interior de las comunidades. Aquí no existe una receta única. Cada comunidad debería revisar y respetar también su historia de organización, ¿ya? Las características particulares que tiene, las actoras, los actores que van a estar vinculados, el sector donde se encuentra inserto, ¿cierto? El territorio donde va a tener impacto el proyecto, la acción que se va a desarrollar, ¿ya? Y luego, en la etapa de diagnóstico, todo esto que estamos hablando debería ser reflejado. ¿Quiénes somos? ¿Dónde habitamos? ¿Cómo nos organizamos para habitar? ¿Cierto? Por lo tanto, el proceso del diagnóstico lo que tiene que hacer es intentar recoger la diversidad que existe en el territorio. Esa diversidad que yo les señalaba en la lámina anterior nos enriquece, bueno, es esa la que tenemos que plasmar, ¿ya? Entonces, lo importante acá va a tener que ver con generar procesos participativos, ¿ya? Para que la comunidad en su conjunto y con todas sus diversidades se manifieste, para que la comunidad y en relación con el medio ambiente, con el espacio, con el territorio que va a utilizar, ¿sí? Esto es importante porque esto significa que estamos promoviendo ahora, no solamente es algo que vamos a enunciar, sino que vamos a promover, pero lo vamos a vigilar, la participación activa de mujeres, hombres y diversidades, ¿ya? Y todas las diversidades que tengamos. Ahora, cuando les hablo de la participación activa, esto no es solo la participación, voy a agregar una mujer, sino que además voy a agregar una mujer que tiene conciencia de todo este proceso que está realizando, porque lo que importa acá es una medida, una transformación sustantiva. No nos interesa solamente decir hay mujeres participando, sino que estas mujeres tienen la posibilidad de tomar decisiones y transformar los procesos en los cuales están insertos. ¿Ya? Entonces, acá vamos a tener que generar varias preguntas clave para poder desarrollar esta inclusión real, ¿ya? Preguntas clave a las instituciones, a las comunidades, a los proyectos. También, primero, revisar y preguntarnos si estamos logrando tener este enfoque inclusivo respecto a las diversidades. Esto no es una pregunta que tengamos que solo hacer en el diagnóstico, es una pregunta que deberíamos hacernos todo el tiempo. Todos participan, todos pueden opinar, tenemos esta diversidad de miradas que somos reflejadas en los proyectos que realizamos, en los espacios de representación. Esa debe ser una pregunta constante. Y este enfoque, por lo tanto, va a tener que estar presente en toda la vida de un proyecto. ¿Qué significa toda la vida de un proyecto? Significa la primera etapa del diagnóstico, luego cuando levantamos las alternativas de soluciones y luego cuando armamos la planificación, el desarrollo de las actividades y finalmente en todos los procesos de evaluación. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, como les decía, el ciclo de vida del proyecto tiene que ver con todo esto que ya estábamos hablando. Diagnóstico, elaboración de propuestas, ejecución, evaluación de procesos durante la ejecución y la evaluación de resultados. ¿Qué significa la evaluación del proceso? Significa estar atentos. ¿Estamos cumpliendo lo que dijimos que íbamos a hacer? La ruta de actividades, en los tiempos que propusimos, con las actoras, los actores que señalamos iban a estar presentes, en los territorios que pensamos tenían que cumplirse. Y es muy importante esa etapa de evaluación porque es lo que nos permite a tiempo tomar medidas para corregir. Recordemos que estamos en una estructura patriarcal donde probablemente vamos a tener, además, con estos modelos de que todo tiene que ir muy rápido, a lo mejor, bueno,
ya resolví esta actividad para cumplir un plazo, pero efectivamente tuve la participación de la comunidad o no, ¿ya? Esas cosas me las debería estar constantemente preguntando, porque si no, a la larga me pueden generar un problema respecto a la representación de la multiplicidad de actores. ¿Y qué tenemos que observar además? Porque solo voy a observar el cumplimiento de las actividades como lo haría tradicionalmente en cualquier proyecto que se vea aislado del resto de la vida. Y acá no, tenemos que poner atención en esas otras variables que a lo mejor no estábamos acostumbradas a observar. Normalmente hay un criterio de eficiencia en los proyectos que tiene que ver con el tiempo y el uso de recursos, y cuando se habla del uso de recursos se refiere casi siempre a los recursos monetarios. Por lo tanto, acá es importante agregar la variable de tiempo, ¿ya? ¿Cómo estamos distribuyendo el tiempo? Y también con las personas con las que estamos trabajando. Mirarlas no solamente respecto a su dimensión productiva, cuánto tiempo están destinando a esta actividad, sino que también cómo estamos dentro del grupo, de la comunidad que está llevando a cabo este proyecto, desenvolviendo las acciones reproductivas. Entonces, a veces, para tener un dirigente, ¿cierto?, a cargo de un proyecto, van a haber muchas otras personas que van a tener esas tareas reproductivas, que tienen que ver con el cuidado de los hijos, porque el dirigente para estar adelante le tocó, ¿cierto?, tener una mujer que acompañara ese proceso. Entonces, si nosotros quisiéramos el día de mañana tener a una compañera que está llevando a cabo su proceso, es importante que también la comunidad entienda que tiene que colaborar aportando en cómo resolver también la dimensión reproductiva que probablemente la compañera le tocaba llevar, si es que tenía hijos o personas a su cargo, ¿ya? Entonces, por eso, cuando tenemos una organización, debemos observar también cómo se reproducen estos roles al interior de la organización. Siempre las compañeras hacen las tareas de cuidado del resto del equipo, siempre las compañeras son las que sistematizan la información, que también es un ejercicio de cuidado del equipo. Preguntarnos eso, ¿por qué no redistribuimos esos roles? ¿Y por qué los compañeros no se suman a cuidar? Queremos compañeros cuidadosos, queremos compañeros que trabajen para la paz. Por lo tanto, parte de construir las condiciones para la paz tiene que ver con tener una distribución equitativa de los diferentes roles que se están desarrollando en los proyectos. Entonces, estas cosas que yo les menciono no son cosas que deben de venir de una persona en particular, son preguntas, son reflexiones que tenemos que llevar al interior de nuestras comunidades y generar acuerdos sociales, los que nosotros creamos, los que consideremos pertinentes de acuerdo a nuestras dinámicas de trabajo. Lo importante es que estos acuerdos sociales se generen, como les digo, participativamente, que estos temas se mencionen, que aparezcan en la mesa, ¿ya? Y que exista esta libre circulación de la información, ¿sí? Entonces, no separar como este aspecto, lo privado y lo público, lo que está en el mundo de lo privado no me interesa a mí dentro de una comunidad, porque eso le corresponde resolverlo a la compañera con su pareja, no, sino más bien entender la vida de la compañera de una manera amplia y entender que la compañera distribuye sus tiempos en múltiples actividades. Y a lo mejor socialmente podemos discutir y conversar con la pareja de la compañera para que también no se le sobrecargue el tiempo a ella cuando participa en la organización, sino que también tenga apoyo de su grupo familiar para poder aportar con todos sus talentos y capacidades en el trabajo que se está poniendo en marcha. Esto implica una dimensión de acuerdos, pero así como hablamos de estos acuerdos reproductivos a los interiores de la familia, también es importante resolver acuerdos sociales para el cuidado de la naturaleza, ¿ya? Recordemos que la vida no solamente depende de la reproducción familiar,
sino que depende de todo un ecosistema más amplio del cual somos parte. Por lo tanto, todas las acciones que vamos a desarrollar en nuestros proyectos tienen que tener siempre en el centro la vida, es decir, deben ser respetuosas y cuidadosas de la naturaleza, el agua, las montañas, las semillas. Entender que todos estos también son seres vivos, que tienen un espíritu que tenemos que respetar, porque en la medida que ese espíritu está presente, también la vida está presente. Cuando el espíritu del agua ya no está, nos quedamos sin agua, perdemos esa riqueza que nos da la vida y la posibilidad de reproducir la vida. Sabemos que hoy día en este sistema capitalista, que no reconoce la vida de la naturaleza, sino que la propia como si fuera un recurso, por no tener esa habla, ¿cierto?, que nosotros conocemos, por no tener la capacidad de escucha que tuvieron nuestros pueblos antiguos, vamos generando ahí un perjuicio y vemos muchas comunidades hoy día que requieren, que tienen falta, ¿cierto?, de las condiciones mínimas para el desarrollo. Es importante entender que somos parte, las personas somos parte de la naturaleza y cada acción que realizamos tiene impacto directo en la naturaleza donde habitamos porque somos parte de ella. Lo mismo pasa cuando un árbol se cae, se seca, es cortado, perdemos, ese árbol era parte de la naturaleza y por lo tanto no solamente terminaba en su ser árbol, sino que también tenía una relación colaborativa con el entorno donde estaba inserto. Él va a tener algo que decir respecto al ciclo del agua, al espíritu del agua, respecto al ciclo de la biodiversidad de seres que se va a desarrollar en ese entorno. Por lo tanto, cada vez que vamos a desarrollar un proyecto en un espacio, en un territorio, en una localidad, tenemos que primero observar muy bien qué es lo que pasa en esa comunidad y discutirlo con nuestras compañeras, escuchar qué es lo que tenemos ahí, escuchar la naturaleza, pero también escucharnos, para no equivocarnos, para no confundirnos y para desarrollar un proyecto que siempre tenga la vida en el centro, ¿ya? Nunca tenemos que perder de vista nuestro objetivo, que es la eliminación de todas las formas de la violencia. Estamos trabajando desde la economía solidaria en una economía para la paz y el buen vivir de los pueblos. Por lo tanto, es muy importante entender la dimensión del buen vivir no como una dimensión solamente que tiene que ver con las necesidades de consumo de las personas, sino cómo esas personas somos parte, ¿cierto?, de un entorno, de un tramado que se constituye en una naturaleza, cómo somos hijas e hijos de esta naturaleza. Tenemos la posibilidad de existir porque habitamos en este entorno que nos acoge. Reconocer la naturaleza, respetar la naturaleza es parte del ejercicio de la paz, así como también respetarnos en nuestras diversidades. Muchas gracias, Chaltumay, y nos vemos en otra oportunidad.